gente de YouTube, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Lean Informática. En esta ocasión les voy a estar enseñando de qué se trata, qué es una IP, qué es un puerto, qué es un protocolo, para qué sirven en el mundo digital y en el internet, que es fundamental para la parte de seguridad informática, ciberseguridad, o incluso si uno quiere dedicarse al hacking, también es importante saber estas cosas. Muy bien, vamos por partes. Lo voy a hacer con un poco de interfaz gráfica para que no sea muy aburrido y ver siempre la pantalla con códigos binarios. Entonces lo vamos a ir por parte. Bien, nosotros tenemos, ya hice algunos tipos. Bien, vamos a empezar por esta parte. La IP, si lo traducimos en español, significa protocolo de internet. Abajo dice documentación de identidad. Eso lo acabo de inventar yo, es decir, un ejemplo para que entiendan de qué se trata. Todos, como tenemos un DNI, los seres humanos, tenemos una documentación única de cada uno que nos identifica. Muy bien, en IP, en internet también sucede lo mismo. Cada dispositivo tiene una IP privada particular propiamente de una sola persona, es decir, de un solo dispositivo en este caso, ¿no es cierto? Como pueden ver, acá hay un ejemplo. Este es una IP privada. Estas dos son IP privadas, las dos, vamos a hacer una ilustración de cómo se comunican. De esta manera es como se comunica de un dispositivo a otro, a través de las IP. Luego están los protocolos y los puertos, pero supongamos por esto. Nosotros, para que esta IP se comunique con esta IP, se va a enviar, digamos, una información con ciertas banderas, ¿no es cierto?, que lo que hace es trazar una comunicación, ya sea para enviar datos, información, algún archivo, lo que fuese. Esto es lo que hace una IP, comunica los dispositivos en una red, por así decirlo, ¿no es cierto? Luego tenemos la IP privada, la IP pública, perdón. Lo que ya le mostré recién es la IP privada. Y esta es una IP pública, que la IP pública es la que los representa a nivel global en el internet. Es la IP de su enrutador, de su proveedor de internet, o más bien abreviado sería ISP. Esto de lo que se trata, la IP pública. Con esta IP es donde ustedes, especialmente, como se dice, donde ustedes son identificados en el internet, en el enrutador que tienen en su casa. Estas son IP creadas que me acabo de inventar, por así decirlo, pero también funcionan de la misma manera. Supongamos que nosotros nos queremos comunicar desde nuestra IP a la IP de Facebook, porque recuerden de que cuando nosotros estamos ingresando a facebook.com, estamos ingresando una IP. Lo que sucede es que se creó un protocolo, que no es en caso del video, pero se lo explico también para que les quede, que se llama DNS. DNS sería igual a sistema nombre dominio, o sistema de nombre de dominio. ¿Qué es lo que hace este protocolo? Bueno, justamente lo que hace es traducir una IP a una dirección concreta, como por ejemplo en este caso Facebook. ¿Por qué? Porque es más fácil de recordar. Seamos sinceros, supongamos que nosotros queremos entrar a una página que jugamos, que vemos películas, o una red social. Nos tendremos que estar acordando de estos números constantemente, y cada IP, o es decir, cada número es único. Es decir, esta por ejemplo es la de Facebook. Si yo quiero entrar a Google, tengo que entrar de nuevo a otra IP, recordar esos números de Google e ingresar. Entonces lo que se creó con este protocolo es eso, traducir la IP a un nombre de dominio en específico, ¿no es cierto? Porque es más sencillo de recordar. Nosotros hoy en día ponemos Facebook y ya ingresa a la página, ingresamos YouTube, ingresa a la página, o ingresamos una página en específica y va directo, en vez de andar poniendo el número completo de la IP. De eso se trata este protocolo DNS. Recuerden lo que es importante y muy útil. Muy bien, luego tenemos las versiones de lo que está la IP, protocolo de internet. Tenemos la versión 4 y la versión 6.
La que se utiliza normalmente, la que todos tenemos, es la versión 4, que consta de 32 bits y genera alrededor de unas 4.000 millones de direcciones. Pero como cada día el Internet de Things se le llama, va avanzando cada vez más rápido, se necesita crear una nueva infraestructura que se le llama IPv6, que sería protocolo de Internet versión 6, que esto consta de 128 bits y consta de alrededor de 340 sextillones de direcciones. Esto lo que hace es que obviamente va a ir brindando más direcciones, porque en algún momento no alcanza, se van generando más dispositivos, más internet, más redes, y en algún momento uno se queda, se colapsa, para así decirlo, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que se genera la diferencia de una IPv4 a una IPv6. Muy bien, ahora sí seguimos a la parte 4. Esta parte es el puerto. Muy bien, un puerto, como lo dice acá, proporciona una interfaz física, es decir, los componentes que ustedes tienen en su CPU, en su propio dispositivo móvil o en una impresora, por así decirlo, que especifica entre los dispositivos, también conocido como puerto de red. Identifica un puerto donde se envía datos o información. Tanto los puertos virtuales como los físicos son necesarios para establecer y mantener una red o una conexión. Es decir, a través de estos puertos se generan los protocolos, que ahora lo vamos a estar viendo. ¿Se entiende? De acá es un ejemplo de lo que yo le explicaba en el anterior video de la aplicación Fink para escanear nuestra red, y si en caso de encontrábamos puertos. Por eso le decía de que es útil saber sobre puertos, protocolos en redes, porque si ustedes, ahora que les voy a estar enseñando los protocolos más conocidos y que más se utilizan, pueden llegar a empezar a entender de qué se trata, porque a través de un puerto abierto y un protocolo puede haber dicha vulnerabilidad que se pueda explotar. Bien, esta parte ya la pasamos. Ahora vamos al internet, que esta página se la voy a dejar en la descripción, que es muy buena. De paso van aprendiendo los puertos. Como pueden ver, principales puertos, se encuentra el TCP, que es el protocolo de control de transmisión, se encarga de transmitir los datos, y más abajo el protocolo de UDP, se encarga, que es, en español sería protocolo de datagrama de usuario. Vamos a empezar por lo de arriba, así queda más se entiende mejor. Como pueden ver, todos estos puertos 21, 22, 23, 25, etcétera, hasta llegar abajo, son los puertos más conocidos, pero tienen que saber de que existen 65.535 puertos. No es una obligación aprenderse 65.535 puertos, porque es muy poco probable que le dé hasta la vida, porque son miles y miles y miles, pero sí que se aprendan los principales, ¿no? Los más importantes, que más se utilizan. Pero para que ya sepan que existen más de 60.000 puertos en las redes. El puerto 21, por norma general, se usa para las conexiones al servidor FTP. FTP es el protocolo de transferencia de archivos, o Protocol Transference Files. En su canal de control, siempre que nos hayamos cambiado el puerto de escucha de nuestro servidor FTP o FTPS. Bien, así que en resumen, el puerto 21 se encarga del protocolo de transferencia de archivos, que va a transferir archivos. El puerto 22, el SSH, por norma general, puerto se usa para conexiones seguras. Recuerden que el SSH es como un socket seguro, que se le significa en inglés, y es FTP, siempre que no hayamos cambiado el puerto de escucha de nuestros servidores SSH. Es decir, este puerto lo que se encarga es manejar las conexiones seguras. Con este puerto también se puede hacer conexiones remotas, por eso es muy útil saber si un puerto está abierto o no en el puerto 22. El puerto 23 es el Telnet, sirve para establecer conexiones remotamente con otro equipo por la línea de comandos y controlarlo, justamente muy similar al SSH. Es un protocolo no seguro, ya que la autenticación y todo el tráfico de datos se envía sin cifrar, es decir, es como el HTTP, no viaja la información de manera segura, no se encripta. El puerto 25 se usa el protocolo SMTP, que este es el protocolo de transferencia de mail simple, que este es el protocolo esencial para los correos electrónicos.
Para el envío de correos electrónicos, justamente como lo dice ahí, también el mismo protocolo puede usar los puertos 26 y 2525 o 2525. Puerto 53 es usado por el servicio de DNS, como estuvimos hablando recién, Domain Name System, sistema de nombre de dominio. El 80, este puerto es el que se usa para navegación web o de forma no segura. ¿Por qué? Porque acá, como el nombre lo dice, HTTP, ya no se utiliza mucho HTTP, sino el HTTPS, que es donde viaja la manera cifrada la información. El 111, este puerto es usado para el servidor hostname y sirve para identificar el nombre de los equipos. Puerto 110, este puerto lo usan los gestores de correo electrónico para establecer conexiones con el protocolo POP3. El 143, este puerto se usa en el protocolo IMAP, que es también usado por los gestores de correo electrónico. El puerto 443, este sí es el puerto de HTTPS. Este puerto es también para la navegación de web, pero en este caso el protocolo es seguro y utiliza el protocolo TLS, que es la capa de transporte segura en español por debajo, que a veces el TLS se une con el SSL para viajar la información de manera segura y encriptada. El 445, este puerto es compartido por varios servicios. Entre el más importante es el directorio activo o Active Directory. El 587, este puerto lo usa el protocolo SMTP SSL, como justamente lo estuvimos hablando recién. Al igual que el puerto anterior, sirve para enviar correos electrónicos, pero en este caso de forma segura. El 591 usa FileMaker, el alternativo del puerto 80. El 853 es utilizado por DNS over TLS, o sea, sistema de nombre de dominio con TLS. El 990 si utilizamos FTPS implícito, utilizaremos el puerto por defecto 990, aunque se puede cambiar. El 993, el puerto 993 lo usa el protocolo IMAP SSL, es decir, como pueden ver, algunos son seguros y otros no. Este viaja de nuevo de manera segura por el SSL, que es también usado por los gestores de correo electrónico para establecer la conexión de forma segura. El 995, al igual que el anterior puerto, sirve para que los gestores de correo electrónico establezcan conexión segura con el protocolo POP3 SSL. Muy bien. El 1994. Este puerto está tanto en TCP como UDP. Es utilizado por el popular protocolo OpenVPN, que luego estaremos haciendo un video para lo que se trata la VPN y los distintos tipos de cifrados y cómo viajan los datos. Para las redes privadas virtual. Por cierto, si no saben, VPN significa redes privadas virtuales en español. Puerto 1723 es usado por el protocolo VPN PPTP. Ese es un protocolo que se utiliza para la VPN. El 1812 se utiliza como TCP como UDP y sirve para autenticar clientes en un servidor Radius. El puerto 1813 se utiliza tanto como TCP como UDP y sirve para la Awinjon. Es un servidor Radius. Muy bien. Estos que ya, como pueden ver, no son extraños, pero no se suelen utilizar y no suelen estar muy abiertos a la hora de hacer un escaneo a la red. Puede llegar a estar abierto, pero es muy poco probable. El 2049 es utilizado por el protocolo NFS para el intercambio de ficheros en la red local o internet. Y el 2082 y 2083 es utilizado por el popular CMS para la gestión de servidores y servicios, dependiendo si se usa HTTP o HTTPS. Se utiliza uno u otro. Ya los puertos 3074 lo usa el servidor online de videojuegos de Microsoft. El 3306 lo usa la base de datos MySQL. El 3389 es el que usa el escritorio remoto de Windows, muy recomendable para cambiarlo. El puerto 4662 TCP y 4672 UDP, estos son los puertos que usa el mítico programa Emule, que es un programa para descargar todo tipo de archivos, así muy parecido al uTorrent. Puerto 4899, este puerto lo usa Radmit, que es un programa para controlar remotamente equipos. Puerto 5000 es el puerto de control del popular protocolo UPnP y que por defecto siempre deberíamos desactivarlo en el router para no tener ningún problema de seguridad. Como pueden ver,
puerto 5000 y puede llegar a tener algún problema en su seguridad si está abierto. 5400, 5500, 5600, 5700, 800 y 900 son usados por el programa BNC, que también sirven para controlar equipos remotamente. El puerto 6881 y 6969 son usados por el programa BitTorrent, justamente como nombré recién un torrent, que sirve para intercambio de ficheros. El 80 y el puerto 8080 o más bien 8080 es el puerto alternativo del puerto 80 TCP. Para servidores web normalmente se utiliza este puerto en pruebas. Es verdad, porque la mayoría, cuando uno hace auditoría, siempre está predeterminado el puerto 8080. Puertos 51400 es el puerto utilizado de manera predeterminada para el programa de transmisión para descargar archivos a través de la red BitTorrent. Justamente volvemos de nuevo a la parte BitTorrent o uTorrent. Y puerto 25565, puerto usado para el famoso videojuego Minecraft, como pueden observar. Muy bien, acá esta parte detallada, si ustedes quieren leer la parte, como dije, le voy a dejar la página, le va a servir mucho. Y estos son los protocolos de puerto de UDP, podemos empezar de nuevo con el puerto 23. Este puerto es usado en dispositivos Apple para su servicio de FaceTime. Puerto 53 es utilizado para servidores DNS. Este protocolo permite utilizar tanto TCP como UDP para la comunicación en los servidores DNS. Puerto 5000, este puerto es utilizado para el protocolo VPN IPsec, que también es un protocolo dentro de la VPN. Como pueden ver, hay distintos tipos de protocolo y de seguridad en una VPN. Se usa ISAC-MP para la fase del establecimiento de la conexión de IPsec. Puerto 514 es usado para el SI log, el log del sistema operativo. El 1194, este puerto es predeterminado en el protocolo OpenVPN, aunque también se puede utilizar el protocolo TCP. Lo más normal es usar UDP 1194 porque es más rápido a la hora de conectarnos y también de transferencia, o tendremos más ancho de banda. El puerto 1101 es usado el protocolo de VPN L2TP. Ahí tenemos otro protocolo, otro servicio más dentro de la VPN. Se utiliza tanto como TCP como UDP y sirve para autenticar clientes en un servidor Radius. Ese es el puerto 1812. En 1813 se utiliza tanto como TCP como UDP y sirve para el accounting en un servidor Radius. Como pueden ver, algunos se repiten en lo que es UDP y TCP, pero es bueno darle una repasada. El puerto 4500, este puerto también es utilizado por el protocolo de VPN IPsec. Se utiliza este puerto para que el funcionamiento de la NAT sea perfecto. Este puerto se utiliza en la fase 2 del establecimiento IPsec, pero también tenemos que tener abierto el puerto UDP 500. Y por último, el puerto 51871 es utilizado por el protocolo de VPN WireGuard de manera predeterminada. Muy bien, amigos, acá está la parte de los protocolos más comunes que hay y lo que significa un puerto y una IP. Se lo quise leer todo porque puede servirles. Si no quieren ver el video, pueden escucharlo tranquilamente mientras hacen sus cosas y lo van escuchando, o simplemente lo ven. Igual, como les dije, les voy a dejar la página, que es muy importante, muy buena también, recomendable. Así que nada, hasta ahora espero que les haya servido, que haya quedado claro. Luego iremos repasando otro tipo de protocolos, porque como hay, recuerden, 65.535 puertos, también hay muchísimos protocolos, que eso es muy importante a la hora de, ya sea pentesting o hacking, dedicarse a la ciberseguridad. Eso es fundamental, pero vamos por lo básico, por lo primero. Luego seguiremos entrando a cosas más avanzadas. Muy bien, amigos, espero que le haya gustado y que le haya servido, que es lo más importante para mí, que se haya entendido bien. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Saludos.